Estimados, buenas tardes. Mi nombre es Claudio. Le doy la bienvenida a esta presentación. Les presento a Sergio. Sergio va a ser nuestro panelista, invitado. Él ahora se va a presentar un poco, les va a contar un poco a qué se dedica, en qué empresa trabaja, ¿ok? Y de qué va a estar relacionada la charla, ¿ok? Bueno, Sergio, no sé si estás ahí. Sí, sí, sí. Bueno, gracias de vuelta. A ver si puedo abrir la cámara y se ve. Está Acá Sergio. me veo. Sí, sí, sí. Bueno, voy a empezar compartiendo mi deck. A ver si puedo. Eh, Básicamente, lo que vamos a hacer es, bueno, tener una conversación abierta, ¿no? Me gustaría que vayan poniendo sus preguntas en el Q&A y vamos a dejar unos minutos al final para ir respondiéndolas, pero de vuelta, a medida que vamos avanzando, bueno, me gusta las cosas más interactivas, ¿no? Entonces, en cierta forma, capaz que alguna de las preguntas las voy respondiendo, las vamos conversando mientras avanzamos, pero a ver si se ve mi PowerPoint. Ahí estoy, sí. Pero bueno, siéntanse libres de levantar la mano. De vuelta, me gustan las cosas bien, bien interactivas, ¿no? Que tengamos un feedback y que no sea un one-way readout, ¿sí? Entonces, vamos a estar, veo que ya arrancamos con participantes levantando la mano. Si quieren, pueden ir escribiendo sus preguntas o sus comentarios y Claudio, si no te molesta, me las vas leyendo, ¿sí? Así hacemos, y siéntanse libres de vuelta. No hay necesidad de esperar hasta el final para responder todas juntas, ¿sí? Claudio, si querés, en cualquier momento abrís el mic y hacemos esto más conversativo, ¿sí? Entonces, vamos a estar hablando de Smart Cities y cómo la tecnología, por un lado, la sustentabilidad, por otro, y todo lo que tiene que ver con sector público, sector privado y academia, pueden interactuar para generar este círculo virtuoso, ¿no? que estamos teniendo en momentos tan volátiles y complicados como el que estamos viviendo, ¿no? En cierta forma, bueno, yo vivo en este momento en Buenos Aires, viví hasta el año pasado en New York, y bueno, en cierta forma sigo teniendo un rol en la Universidad de New York y voy yendo y viniendo. Pero esta es una foto muy linda que a mí siempre me gustó de Buenos Aires, ¿no? Que se ve por lo menos el centro del obelisco ahí, el río, una ciudad que nació en el río, ¿no? Ese río que del otro lado, además de estar Uruguay, está Europa, y llegaron muchísimos barcos, y en cierta forma al estar siempre sobre el río genera algunos conflictos o tensiones interesantes con todo lo que es sustentabilidad, ¿no? Entonces, vamos a empezar esta conversación hablando sobre la mucha data que estamos teniendo y las oportunidades que salen de toda esa data que capturamos constantemente de nuestras muchas interacciones a través de nuestros dispositivos o nosotros mismos como ciudadanos en Buenos Aires, en Latinoamérica o en cualquier otra ciudad del mundo, pero al mismo tiempo las oportunidades que estamos teniendo y desafíos al mismo tiempo para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y vecinos, ¿no? Y mejorar estas interacciones con tecnología, ¿no? Los grandes desafíos que estamos teniendo de inequidades y problemas con sustentabilidad, ¿no? Entonces, como decía el hombre araña, esto nos da muchísimo poder, pero al mismo tiempo muchísima responsabilidad, ¿no? El saber que hay un dicho que dice, la ignorancia es una bendición, ¿no? Ignorance is a bliss. Es decir, cuando uno no sabe nada, está bien, puede ser más feliz, pero cuando uno sabe, es consciente de lo que está pasando, tenés una cierta responsabilidad, ¿no? Entonces, la sustentabilidad es, en cierta forma, un problema
un desafío y una responsabilidad, ¿no? Entonces, esta data, estos desafíos pueden en cierta forma apoyar o ser apalancados o ser en cierta forma resueltos con todo lo que tiene que ver con tecnología, los muchos dispositivos, la democratización que está haciendo la tecnología para que todos tengamos acceso a derechos básicos como educación, seguridad, salud, por ejemplo, ¿no? Lo vimos los últimos 2 años y pico, ¿no? Y también la oportunidad de tener una operación centralizada, hablando en el sector privado o en el sector público, ¿no? Eliminando el middleman, eliminando el masajeo de la data, eliminando el puntero político, ¿no? Tan de moda en estas partes del mundo, ¿no? Y todas las muchas conversaciones que están habiendo en este momento por el lado de la política, ¿no? Por el lado de funcionarios corruptos y cosas que ya conocemos desde hace bastante tiempo. Y finalmente, ¿cómo ponemos todo esto junto para tener una ciudad inteligente con ciudadanos inteligentes y con funcionarios inteligentes, ¿no? ¿Tiene sentido? Entonces, de vuelta, vayan escribiéndome las preguntas en el Q&A y bueno, de vuelta, bien abierto a ir contestándolo en Pueden la... ir hablando si quieren, Estoy Sí, sí, habilitando, sí, de así que vuelta, bien también. abierto a tener una conversación abierta, ¿sí? Entonces, eh, como muchos de ustedes me toca lucir varios sombreros, mi rol es de vicepresidente de Data y Estrategia Digital en Nubiral. Para los que no nos conocen, Nubiral es una empresa joven de Argentina, que nació en Argentina y ahora tiene presencia en casi todos los países de Latinoamérica y también en Estados Unidos, y nos estamos expandiendo en algunos otros países de Europa y Asia. Me toca trabajar desde cualquier lado, ¿no? Esas fotos de Starbucks, pero eh, básicamente Starbucks es mi segundo hogar, Starbucks o cualquier cafetería, ¿no? Y también soy profesor en la Universidad de New York, la Universidad Austral y también algunas otras universidades. Por supuesto, estudié en la UP, por eso también estoy acá en este momento, ¿no? Cuando vivía en Argentina, estudié en la UP, hice un máster en Analytics en Stevens, estudié Data Science en la Universidad de Columbia, New York, y también inteligencia artificial en el MIT. También tengo un sombrero muy relacionado con el desarrollo de negocios y consultor. Soy Six Sigma Black Belt, bien apoyado a todo lo que tiene que ver con procesos. Creo que sí, tenemos un micrófono abierto que tengo mucho feedback. Ahí está, ahora sí. Y bueno, hice mi MBA en la Universidad de New York, también soy Innovation Coach, Entrepreneur, fundé muchas empresas y también trabajé en muchas empresas multinacionales. Y también soy researcher en NYU y el IAE, especializado en lo que tiene que ver con Smart Cities. Y también soy parte del Centro del Futuro del Trabajo de NYU, ¿sí? Y también consultor y advisor de muchas ciudades, ¿sí? Entonces, vamos a empezar hablando de este balance que no estamos teniendo, por un lado oportunidad, por el otro grandes desafíos, ¿no? Con el tema medioambiental y las oportunidades con la mucha data que empezamos diciendo, ¿no? Sabemos que las ciudades generan muchísima inequidad, ¿no? Muchísima problema con uso o mal uso de recursos, ¿no? Y también la oportunidad que estamos teniendo con la data, ¿no? Estamos generando más data que nunca, estamos consumiendo más data que nunca, estamos teniendo ese fenómeno que se conoce como data deluge en inglés, que la traducción literal sería diluvio de data, es decir, muchos de ustedes son alumnos de ingeniería, ¿no? de la Universidad de Palermo, y conocen lo que es la ley de Moore. La ley de Moore Moore era un ingeniero de Intel que en la década del 70 creó esta. En realidad fue una predicción, ¿no? Pero se comporta como una ley. Dice que la capacidad de los chips de silicio de albergar transistores se duplica cada 2 años. Por ende, se duplica la capacidad computacional cada 2 años, ¿no? Pero en los últimos 10 años la data está creciendo en forma exponencial, ¿no? Entonces, mientras que las computadoras crecen en forma lineal, la data crece en forma exponencial. Entonces, necesariamente
tenemos un gap, ¿no? Generamos más data que la que podemos procesar. Entonces es un riesgo, una oportunidad, ¿no? Por un lado, como sabemos, probablemente el problema de sustentabilidad es un problema de optimización de recursos, ¿no? O sea, por ejemplo, hay gente que tira la comida, sabemos que 1/3 de la comida disponible para comer se tira a la basura, mientras que a la noche hay gente que se va a dormir con hambre, ¿no? Entonces es un problema de mala distribución, ¿no? Para eso la tecnología, blockchain y AI, inteligencia artificial, son muy buenos para esto, ¿no? Para probablemente mejorar o minimizar esos grandes gaps que estamos teniendo con sustentabilidad. Entonces, las ciudades inteligentes son ciudades que se basan en data, que tienen una operación digital y que pueden mejorar la comunicación de los ciudadanos con sus funcionarios, ¿no? Tienen mejor transporte, es decir, podés moverte desde el punto A al punto B en menos de 40 minutos, tienen una buena red de transporte público, tienen una buena red de canales digitales para que uno pueda en cierta forma interactuar y tomar esos servicios que los gobiernos que les pagamos, que son nuestros empleados, en cierta forma puedan apoyarnos y darnos los servicios que necesitamos, ¿no? Entonces sí es complicado todo esto, ¿no? Entonces sabemos que la población mundial se acerca, para dar un poco más de background, ¿no? de lo que va a tener que ver esta charla, a los 8.000 millones de habitantes, dice McKinsey, y también las ciudades modernas son necesariamente imprescindibles para tener un desarrollo sostenible, ¿no? Esos famosos SDGs o ODS de la ONU, que son 17 y uno de ellos es ciudades sustentables y digitales, ¿no? Pero también una vez que se construye una ciudad, es muy difícil después modificar el layout, ¿no? Entonces sabemos que toda la población rural se está moviendo para las ciudades, entonces necesariamente tenemos que tener una operación sustentable, ¿no? La expansión del consumo del suelo urbano supera la expansión de las ciudades en un 50%, y también el consumo de recursos naturales, ¿no? Las ciudades consumen 2/3 de la energía que generamos y generan el 70% de las emisiones de carbono, ¿no? 56% de la población hoy vive en ciudades, y para el 2050, 7 de cada 10 personas van a vivir en ciudades, pero en esta parte del mundo, en Latinoamérica, esa desigualdad es aún mayor, ¿no? El 81% de la gente va a vivir, o sea, la densidad de las ciudades latinoamericanas es aún mayor que las densidades de los países de Asia, ¿no? Que India, China y muchísimos países de Asia. Entonces, por eso es tan importante todo esto, y por eso es tan necesario empezar a apalancarnos y empezar a planear cómo van a ser esas ciudades inteligentes, ¿no? Bien apoyadas en tecnología. Tenemos la data que ya está disponible y al mismo tiempo la tecnología, ¿no? Y al mismo tiempo los recursos, ¿no? Porque tenemos lo que se conoce como ese triple helix que representa sector público, sector privado y academia, ¿no? Calculo que la mayoría de ustedes están en Buenos Aires, Argentina, o en algún país, digo, en alguna ciudad grande de Latinoamérica, ¿no? Esto es replicable a otras ciudades de Latinoamérica, ¿no? Pero hablando particularmente de Buenos Aires es una ciudad inteligente y lidera todos los rankings de Smart Cities en Latinoamérica, por lo menos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene ese triple helix, las empresas más grandes, todos los unicornios de Latinoamérica tienen presencia en Buenos Aires, todas las grandes tech, las big techs tienen presencia en Buenos Aires, y es una ciudad además que tiene más de 50 universidades, ¿no? Entre públicas y privadas. Entonces, necesariamente tenemos ese triple helix que potencia y genera este círculo virtuoso en la medida que sepamos apalancar toda esta mucha data que estamos generando a través de dispositivos IoT que tenemos en los semáforos, a través de las cámaras, a través de los sensores, a través de nuestros wearables, nuestros relojes inteligentes, nuestros teléfonos inteligentes. Entonces, este ecosistema permite
por lo menos genera este framework para que podamos tener ciudades inteligentes, ¿sí? Al mismo tiempo, la oportunidad de poder o disminuir ese coeficiente Gini. Como sabemos, el coeficiente Gini es un coeficiente entre 0 y 0.5, ¿no? Cuanto más cerca de 0.5, más contraste tienen las ciudades entre probablemente diferencias de todo tipo, ¿no? Entre ricos y pobres, ¿no? Es decir, por ejemplo, las ciudades de Europa están entre 0 y 20 de coeficiente Gini. Las ciudades de Latinoamérica están en 0,47 promedio, ¿no? O sea, podemos concluir que estamos teniendo un ecosistema interesante, ¿no? Muchos desafíos que podemos por lo menos intentar resolver con data, analytics, inteligencia artificial y blockchain, ¿no? Empezando por los gobiernos, empezando por... Vamos a asumir o a suponer que los gobiernos no tienen mala intención, ¿no? Que lo hacen porque no tienen información, ¿no? Vamos a dejar el lado del tema corrupción y todos esos temas tan complejos que sabemos que existen, ¿no? Por lo menos en Argentina, ¿no? Por lo menos en esta parte de Latinoamérica, ¿no? Gobiernos muy, muy corruptos, gobiernos muy, muy sospechados, solamente hace falta ver lo que está pasando en Recoleta en este mismo momento, ¿no? Para saber la complejidad que estamos teniendo en la operación en Latinoamérica, ¿no? Entonces, vamos de vuelta, vamos a asumir que este coeficiente es por falta de información, no es por mala intención ni por corrupción, ¿no? Entonces, necesariamente tenemos un ecosistema complejo, ¿no? Con muchos desafíos, pero al mismo tiempo muchas oportunidades, ¿no? Y el crecimiento urbano también genera muchos patrones de consumo y al mismo tiempo muchos problemas o inconvenientes con el tema del cambio climático, ¿no? A mí me gusta mucho esta foto de esta ya no es una nena, ya creció, pero suena altruista, ¿no? Lo sé y sabemos que a veces fue manipulada y todos esos temas que conocemos, ¿no? Pero ella empezó sola haciendo huelgas en el parlamento de su país. Hace exactamente 4 años, ¿no? Cuando tenía 15 años, en agosto del 2018, empezó sola, como la vemos en esa foto, haciendo huelgas en el parlamento de su país. Un año después, yo estuve en New York, generó esa famosa huelga, famoso movimiento que tuvimos en principio de septiembre del 2019 en New York, que después fue a la ONU, ese famoso discurso que les dijo a los líderes mundiales, "How dare you", cómo se atreven a hipotecar mi futuro y el futuro de mi generación y bla, 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 ¿no? La historia la conocemos todos. Pero en cierta forma es un poco movilizante, ¿no? De vuelta, dejando de lado las teorías conspirativas y todo lo que se dice, que es manipulada y puede ser verdad o no, pero en cierta forma es una gran oportunidad que estamos teniendo, ¿no? Sabemos que independientemente de esto que acabamos de decir, estamos consumiendo 1.7 planetas Tierra, ¿no? O sea, estamos consumiendo mucho más de lo que generamos o de lo que tenemos, ¿no? Siempre que digo esto, siempre alguien dice, ok, me mandan a mí a juntar tapitas para el Garrahan, para un hospital, tapitas de gaseosa, mientras alguien tira una bolsa de 9 millones de dólares de coimas o de sobornos o de lo que quieran. Independientemente de eso, esto es dato, ¿no? Esto está pasando. Podemos estar de acuerdo o no con cómo se manejan políticamente las cosas, pero estamos teniendo un problema, ¿no? Un desbalance o un problema que necesita en cierta forma optimización. Y vuelvo a lo mismo. La inteligencia artificial es una gran herramienta para apalancar toda esa mucha data que empezamos diciendo que estamos generando, ¿no? O sea, si seguimos con esta misma tendencia, se dice que para el
para el 2050 vamos a ser alrededor de 10 billones de personas viviendo en este mundo, ¿no? O sea, si seguimos con esta tendencia, vamos a llegar a consumir casi 3 planetas Tierra, ¿no? Ya estamos viendo las consecuencias, ¿no? De vuelta, teorías conspirativas de lado. Estamos viendo estos escenarios en Argentina, en Latinoamérica, en el resto del mundo, ¿no? Esta foto la vemos seguido en Buenos Aires, ¿no? Más allá de que se tapen los desagües porque la gente tira la basura en la calle. Hay muchísimas explicaciones de por qué pasa esto. Pero lo cierto es que la lluvia, el volumen de lluvia, y está en las estadísticas, es bastante interesante, ¿no? Lo mismo que esto, las ciudades llenas de smog, el tema del dióxido de carbono, el tema de los desiertos y en cierta forma estos desequilibrios que estamos teniendo, ¿sí? En los últimos 6 años, las catástrofes que tienen que ver con el cambio climático, con sustentabilidad, generaron pérdidas de billones de dólares, sin incluir COVID, ¿no? Si incluimos COVID, ya nos vamos muchísimo más lejos, ¿no? De hecho, COVID, para otra conversación, ¿no? Pero todos los casos de COVID se generaron en ciudades con muchos problemas de sustentabilidad, ¿no? En India, en diferentes ciudades o países del mal llamado tercer mundo, ¿no? Países con demasiados problemas de sustentabilidad, también de gobernanza, ¿no? También de corrupción, también de... Esa parte también la conocemos, pero bueno, en cierta forma la sustentabilidad o los problemas de sustentabilidad son un hecho, ¿no? ¿Por qué es importante? De vuelta, vuelvo al triple helix, vuelvo al parte pública, parte privada y también academia, ¿no? Porque las empresas que realmente manejan o tienen una buena política de sustentabilidad y va más allá de lo que se conoce como CSR o Corporate Social Responsibility o estas cosas que no es ir a repartir, no sé, ir a repartir cosas a la villa o cosas así que algunas empresas hacen. Tienen que ver con tener políticas que de no contaminar, ¿no? Por lo menos no pasa por limpiar, pasa por no contaminar, ¿sí? Entonces, es sabido que las empresas que tienen una mejor política de sustentabilidad son las empresas que, en cierta forma, más o performan mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente le compra a la gente que puede confiar. Uno le compra a la gente que puede confiar, ¿no? De vuelta, si traspolamos esto al punto político, sé que es difícil, ¿no? Uno a veces vota al menos peor, y eso tiene que dejarse ahí, ¿no? Es preferible votar en blanco. Entonces, cuando volvemos a las ciudades inteligentes, ¿no? La definición, probablemente podemos ensayar una definición oficial, ¿no? Tiene que ver con estas cosas, ¿no? Son ciudades sustentables, son ciudades que manejan bien la sustentabilidad y en cierta forma se apalancan en todo lo que tiene que ver con data, tecnología y digitalización, ¿no? En cierta forma para impulsar el bienestar de los ciudadanos y brindar un mejor servicio, ¿no? Porque en cierta forma representan una oportunidad para reducir esos muchos problemas que tenemos con sustentabilidad, ¿no? Y en cierta forma también tener lo que se conoce como diseño human center o human center design, que son muchas teorías que vienen de diferentes sectores del lado de la academia, ¿no? Pero también se están aplicando en el lado del sector privado, ¿no? Mucha data, empezamos hablando, tenemos más data que nunca y también tenemos la forma de capturarla y explotarla, ¿no? Por eso también estamos generando una nueva forma en la que consumimos esa data y también la oportunidad de apalancarnos en los muchos sensores, dispositivos IoT, analytics, blockchain y todo lo que es inteligencia artificial, ¿no? Y esta oportunidad de todo lo que se conoce, ese buzzword que es hashtag digital transparency, ¿no? Empezamos hablando de transporte público, empezamos hablando de comunicación entre el punto A y el punto B, y
En cierta forma, blockchain representa eso, ¿no? La premisa de eliminar el intermediario, eliminar el middleman, como se dice en inglés, ¿no? Es una metáfora también del viaje, ¿no? La innovación es un viaje, no es un one shot. Y al mismo tiempo estamos teniendo estas muchas tecnologías convergiendo y genera lo que se conoce como cuarta revolución industrial, Industry 4.0 y todas estas palabras que ya venían desde antes, ¿no? Por lo menos de los últimos 10 años venimos escuchando todo esto. Pero lo cierto es que los cambios de paradigma se están dando cada vez más rápido, ¿no? Estamos teniendo cada vez más data, estamos teniendo cada vez más tecnologías y la oportunidad de apalancarnos en ellas y crear nuevas tecnologías, ¿no? Y estos gobiernos digitales que son un experimento realmente interesante en muchísimos países del mundo, ¿no? Solamente mirar Estonia, donde el 99.9, no sé de qué será el 0.1 que queda, pero ellos dicen que el 99.9% de todo lo que hace o toda la comunicación del ciudadano con el gobierno se hace digitalmente, ¿no? Entonces, una gran oportunidad, ya tuvimos varios experimentos en algunas ciudades de Latinoamérica, Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Y realmente grandes oportunidades de tener estos gobiernos digitales, tener estos gobiernos inteligentes apalancados en todo lo que es blockchain, inteligencia artificial, analytics, y en cierta forma todo lo que tiene que ver con digital identity, estas DeFi que conocemos, para realmente alcanzar esa transparencia digital o gobiernos digitales, ¿no? Después de todo, Mandalorian diría, this is the way, ¿no? ¿Quién tiene duda? O sea, a veces a mí me gusta tomar el concepto de Amazon que le robé a Amazon, que se conoce como working backwards, es decir, empezar por el escenario ideal. ¿Cómo sería el escenario ideal? El escenario ideal es redes peer-to-peer, transaccionando el uno con el otro, sin middlemen, sin gobiernos, o por lo menos que nos den el servicio que realmente, por el que realmente estamos pagando, ¿no? Sin punteros políticos que se abusen de la pobre gente, sin corrupción y sin problemas de sustentabilidad, ¿no? Donde tengamos una buena distribución y que no haya basura, ¿no? Si nos ponemos a pensar, incluso como consumidores, ¿no? Los consumidores, ¿cuánta basura tiramos nosotros todos los días, ¿no? ¿Cuánta comida tenés en la heladera que se te expira y la terminás tirando a la basura porque no la llegaste a comer, ¿no? Eso es un problema de mala distribución, ¿no? Que se puede, en un escenario ideal, se puede solucionar con inteligencia artificial, ¿sí? Claudio, ¿tenemos preguntas en el chat? ¿Puedo opinar? Podemos opinar. No quiero hacer un debate de esto, ¿no? Si tenemos preguntas, adelante. Sí, sí. Y de vuelta, bien abierto a conversar todo al final. Me voy a quedar hasta la hora que sea, ¿sí? Ahora estoy abierto a contestar preguntas. Y al final nos quedamos conversando y debatiendo y filosofando todos con todos, si quieren, ¿sí? Abrimos micrófonos, no tengo ningún problema. Aviso, Sergio, que el chat está deshabilitado, ¿eh? Ah, ok. No, yo veo para algunas preguntas en el Q&A. Ok, A ver. acá a mí me parece deshabilitado. 11. Ah, ok, aparece deshabilitado. El tema de ciudades digitales, dice Sergio Bolívar. No, bueno, porfa, después me leen las preguntas. Yo avanzo y cualquier cosa, bueno, los panelistas me la leen, Claudio y el equipo, ¿sí? Y de vuelta, bien abierto a que todos opinen, ¿sí? Al final abrimos micrófonos y conversamos todos con todos, hacemos lo que estamos justamente diciendo. Hacemos una red peer-to-peer como que es el beneficio que ofrece blockchain, sin middlemen, ¿sí? Entonces, vamos a ir a la segunda parte de la conversación, ¿no? Hablar de la tecnología, ¿no? Empezamos hablando de data y
gaps, ¿no? Los muchos problemas que estamos teniendo con sustentabilidad. Vamos a hablar de las oportunidades, ¿no? Sabemos que en las últimas 2 décadas tuvimos menos gente, menos muertes. De hecho, esto es de Yuval Harari, que es un tipo polémico también, dejemos teorías conspirativas de lado, pero tuvimos menos muertes por infecciones que por envejecimiento, menos muertes por hambre, menos gente muriendo por hambre que por obesidad, o sea, ya nos vamos al otro extremo, ¿no? Gente muriendo por diabetes, gente muriendo por obesidad o por extremos, ¿no? Ya yendo para el otro lado. Y menos gente muriendo por violencia que por accidentes. Y polémicamente podemos hasta agregar la guerra que estamos teniendo, porque empezamos diciendo que estamos viviendo un momento terriblemente complejo, ¿no? Con los mercados terriblemente volátiles, estamos viviendo un bear market, las bolsas por el piso, países con inflación, bueno, ni hablar Latinoamérica y ni hablar Argentina, ¿no? Que nadie puede controlar la inflación, ¿no? Este gobierno no, parece que hace las cosas mal a propósito, ¿no? A su favor vamos a decir que el gobierno anterior tampoco pudo controlar o eliminar la inflación, ¿no? Pero es un momento, podemos concluir que es un momento realmente complejo, ¿no? Que estamos viviendo. Pero aún así, las últimas 2 décadas fueron las décadas más prósperas en la historia de la humanidad, ¿no? Donde, de vuelta, la gente no se muere por infecciones, la gente se muere por envejecimiento, la gente se muere después de los 80, la gente no se muere por hambre, sino por obesidad, y la gente no se muere por violencia y se muere por accidentes, ¿sí? Entonces, la simplicidad es la máxima sofisticación. Cuando hablamos de innovación, a mí me gusta, de vuelta, no hablo de esto como producto, sino como concepto, ¿no? Recordemos que este aparato, más allá de que hoy hay todos los años una versión nueva, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 20, 50, ¿no? La disrupción fue cuando apareció en el 2007, ¿no? Donde salió esta foto que este señor decía que es un dispositivo que tiene 3 aparatos en uno, ¿no? Creo que dijo un browser de internet, una cámara de foto y un teléfono, ¿no? Cierto que es un aparato, de vuelta, vuelvo al concepto, ¿no? Del smartphone, que supo digitalizar todos los dispositivos corpóreos que teníamos hasta ese momento, ¿no? Alarma, reloj, cámara de foto, teléfono, que en el pasado era un aparato fijo con un cable, se colgaba de la pared. Hoy probablemente no son 3, no sean 3, sean 50 todos los termómetros, todos los muchos dispositivos que están digitalizados dentro de un teléfono, de un smartphone, ¿no? Todo lo de vuelta, lo que tuvimos en los 80, grabador, videocasetera, Blu-ray, televisor, you name it, ¿no? Muchísimos dispositivos. Entonces, necesariamente la tecnología apoya a eso, a que estos últimos 20 años del siglo XXI sean los momentos más prósperos de la historia de la humanidad, ¿no? Al mismo tiempo, muchos desafíos, ¿no? Cuando hablamos de los mercados emergentes, ¿no? Y de vuelta pongo esto para compararnos con otros mercados emergentes, ¿no? No solamente Latinoamérica, ¿no? Pero si miramos todo lo que tiene que, por cierto, esto es de McKinsey, ¿no? Si miramos, y aunque tenga algunos años, los números no cambiaron mucho, ¿no? Desde entonces, ¿no? E incluso estamos peor, ¿no? Desde los últimos, probablemente de 2019 a esta parte, algunos de esos números están peor, ¿sí? Entonces, si miramos números macro y si miramos los números de innovación en la región, podemos concluir que estamos con muchos desafíos, ¿no? Y de vuelta, y no nos estamos comparando entre nosotros, ¿no? Nos estamos comparando con otros mercados emergentes, incluso desde países de Europa, ¿no? De Europa del Este, ¿no? Que en cierta forma tenemos todos ciertos desafíos con la innovación, ¿no? Pero si miramos Latinoamérica, ¿no? Miramos Ecuador, Paraguay, Honduras, Argentina,
estamos teniendo desafíos, ¿no? Miren Argentina, ¿no? Calculo que la mayoría de ustedes están, por lo menos físicamente, sé que la UP tiene muchos alumnos de Latinoamérica y seguramente están viniendo a Argentina frecuentemente o viviendo en Argentina, ¿no? Argentina es uno de los países, de esa lista es el país con más desafíos relacionados con innovación, ¿no? Por más que no quieran vender que creamos un satélite, somos un país, porque yo nací en Argentina, ¿no? Que está teniendo muchísimos desafíos relacionados con innovación, ¿no? Menos 19% en el ranking de innovación, ¿no? Y de vuelta, comparándonos con otros países de mercados emergentes, ¿no? Por supuesto también de Latinoamérica, ¿no? Y de hecho, si comparamos el GDP, el PBI por cápita de Argentina, somos uno de los países que tiene mayor PBI por cápita, por lo menos de la región, ¿no? Por supuesto, los países de Europa del Este, ¿no? Tienen un mayor PBI y de Europa por cápita, pero los países de la región, solamente Brasil, ¿no? tienen un PBI mayor que Argentina. Y aún así tenemos muchísimos problemas de crecimiento y de desafíos relacionados con la innovación, ¿no? Entonces, ¿por qué empecé diciendo esto? Para poner un poco de framework de por qué es tan necesario apalancar esta mucha data que estamos teniendo con tecnología para poder tener ciudades inteligentes, ¿no? Las próximas disrupciones tienen que ver muchísimo con esto, ¿no? Por lo menos con 3 pilares que son la educación. Todos podemos acceder a contenido, cada vez es más democratizador la tecnología, ¿no? O democratizante, porque tecnologías como blockchain, tecnología como la Web3, tecnología como el metaverso, tecnologías como digital twins permiten que todos tengamos acceso a una mejor calidad de educación, ¿no? Sin necesidad de ir a Harvard, sin necesidad de ir a NYU, ¿no? Muchas oportunidades para mejorar estos muchos problemas que empezamos hablando de sustentabilidad o apalancándonos en AI para optimizar los recursos. Y finalmente, muchas oportunidades con todo lo que tiene que ver con digital tech o lo que tiene que ver con estas muchas startups que están aparecieron en los últimos 3 años, también, ya existían de antes, ¿no? Muchísimas, para mejorar también la calidad de vida de todos nosotros los ciudadanos, ¿no? Y también tener algo más human-centered para estas ciudades inteligentes, ¿no? Le voy a hacer una pregunta, a ver si podemos jugar un poco con esto. No me quiero demorar mucho porque me gustaría, de vuelta, abrir mic y tener una conversación al final. ¿Cuánto vale la vida para ustedes? Si se animan a escribirme, si no pueden en el Q&A, me lo escriben en el chat, ¿no? ¿Cuánto vale la vida de una persona para ustedes? Sé que es choqueante, ¿no? Pero me gustaría que me den su opinión. ¿Vale 2 0 millones de dólares? dólares. 2 millones de dólares, está bien. Vale 2 millones de dólares, me dijo alguien. Vale 2 millones de dólares. Para alguien vale 10.000 dólares. Para alguien vale 1 millón de dólares. Para alguien vale 10 millones de dólares. 10 Yo creo que vale más de billones. 3.000 millones. 3.000 millones de dólares. Bueno. Lo que vale una Karina. persona si son los futuros ingresos descontados. Interesante, sí, ese es el cálculo, lamentablemente. No sé que es un dilema Es el ético, cálculo, ¿no? perdón que interrumpa, es el Sí. cálculo que utilizaron para indemnizar a las víctimas del 11S. Bueno, buen punto, sí, y es el cálculo que hacen también las aseguradoras, ¿no? Lo hago también como disparador también para que empecemos a tener estas conversaciones, ¿no? Porque el valor de la vida humana está cayendo, ¿no? Y cuando hablamos un poco de esto, ¿no? De qué países tienen ¿Será los la relación de estudios. oferta-demanda? Cada vez somos más, tenemos más oferta que demanda de gente. Tal cual, tal cual. Tal cual, ese es el punto y ese es el cálculo, ¿no? Y de vuelta, sé que es una conversación un poco ríspida, ¿no? Y mucha gente hasta se ofende, se indigna, pero bueno, son conversaciones que de vuelta son demasiado frías.
Pero lo cierto es que cada vez vale menos la vida humana, ¿no? Para muchas mesas que están teniendo esta conversación, ¿no? Es lo que nos Y quieren hacer creer. tal cual. Y también que cada vez hay probablemente ciertos dilemas y problemas que estamos teniendo para afrontar los muchos problemas que estamos teniendo en el mundo, ¿no? Por ejemplo, lo seguimos viendo, ¿no? Porque todavía no salimos del COVID-19, por Christ's sake. Entonces, cuando decimos... Aguántenme un poco, chicos, y al final abrimos micrófono, conversamos todos, ¿sí? Cuando decimos, ¿qué países tienen los skills para... ¿Me ayudas a silenciar a Pedro? Me parece que se le abrió el micrófono y... Ahí está, gracias. Entonces, ¿qué países tienen los skills para generar la cuarta revolución industrial? El tipo le hizo una pregunta y no me respondía. A ver, Pedro, si podés silenciarte, porfa, porque si no, no podemos conversar. Latinoamérica está al final, ¿no? Latinoamérica tiene los menos, es la región más challengeada con todo lo que tiene que ver con skills para estos muchos problemas que empezamos hablando, ¿no? Y sobre todo para todo lo que tiene que ver con salud. Lo vimos en Latinoamérica, lo vimos en Argentina, tantas muertes que tuvimos, todos tenemos a alguien muy, muy cercano que murió por COVID, y tuvimos la cuarentena más larga de la región, ¿no? La cuarentena y todo lo que ello trajo, ¿no? Muchos problemas, no solamente de sustentabilidad, sino también hasta puede hablarse de economía y macroeconomía, ¿no? Entonces, cuando hablamos de salud, es un problema y es una oportunidad, ¿no? La inversión en inteligencia artificial se duplicó entre 2020 y 2021 y todas las muchas oportunidades, esto es de Statista, ¿no? Que están apareciendo con mejorar esto que se conoce como Digital Health, Tech Health, o los muchos rótulos que se le ponen, ¿no? Inteligencia artificial para mejorar la predicción y también la performance de todo lo que tiene que ver con tomografías computadas. De hecho, en Estados Unidos ya se puede hacer tomografías computadas en las farmacias, ¿no? Farmacias como CVS, que es una cadena grande, como podríamos decir Pharmacity en Argentina, que ya está haciendo este tipo de cosas, ¿no? Apalancado de vuelta con inteligencia artificial. De hecho, AlphaFold, ahí tienen el link, lo pueden buscar, es data abierta, está el código subido a GitHub, ya se puede en cierta forma aprender a todo lo que tiene que ver con la estructura de la proteína, genoma humano y todas estas conversaciones abiertas que estamos teniendo desde hace algunos años, ¿no? Al mismo tiempo, ¿cuál es el próximo big entrant, que es como se dice? No va a venir la disrupción del lado de una farmacéutica, ¿no? La disrupción va a venir del lado de la tecnología, ¿no? Sabemos que probablemente uno de los más grandes entrantes es Amazon, ¿no? Y Amazon tiene, tiene Amazon Pharmacy, que fue lanzado hace 2 años, está Amazon Health, y si Amazon no está también participando en procesos de research and development de drogas, es porque realmente es una industria súper regulada, ¿no? Pero en cierta forma las farmacéuticas están bastante en jaque, ¿no? Están teniendo estos desafíos para el bien de todos nosotros, ¿no? Que no tienen tanto ese monopolio que tenían hasta hace algunos años del jugar a ser Dios, ¿no? Y poder curar o salvar al mundo como hicieron o nos hicieron creer que hicieron en el 2020, ¿no? Entonces, en cierta forma,
es una gran oportunidad que están teniendo las ciudades, ¿no? En apalancar toda esa mucha data, toda esa mucha información y toda esa mucha tecnología que estamos teniendo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Analytics, Customer Engagement, Real World Evidence, y también la oportunidad de todos estos muchos sensores y dispositivos, ¿no? Porque después de todo la tecnología está permitiendo que todas estas ciudades puedan expandir sus capacidades fuera de la industria y también mejorar y crear nuevos modelos de gestión, ¿no? Ya estamos teniendo, lo vimos en COVID, ¿no? Nos podemos testear en casa, de faringitis, COVID-19, muchísimas cosas de vuelta. Teorías conspirativas de lado, ¿no? Hay gente que dice que esos test son falsos, la gente opina porque opinar es gratis, ¿no? Pero lo cierto es que hoy la tecnología nos permite estas cosas, ¿no? Nos permite testear infecciones en la piel a través de celulares, testear infecciones de oído, testear problemas en el ojo, en los ojos, problemas como muchísimas cosas, incluso hasta se opera remotamente, ¿no? Incluso hasta todo lo que tiene que ver con cuidados o servicios más intensivos, como marcapasos, quimioterapia, o resonancia magnética en farmacias, como dijimos, y demás, ¿no? Entonces, tecnología está generando y apalancando y generando esas oportunidades para poder tener ciudades más inteligentes, ¿no? Y este círculo virtuoso que se da entre la empresa, la academia, la parte de Research and Development en la ciudad y todas estas comunidades como estas conversaciones que estamos teniendo ahora, que generan esas redes peer-to-peer, donde el conocimiento ya no está en manos de unos pocos gurúes o genios que están ahí en Harvard o en algunas universidades, sino que todos podemos ser expertos, ¿no? Si lo quisiéramos, ¿no? Porque uno no tiene que ir a Harvard, vuelvo a lo mismo que cuando hablamos de educación, uno puede educarse con todo esto que estoy diciendo por YouTube. Uno puede leer libros sin tener que gastar plata en Barnes & Nobles o cualquier, no sé si existe en Argentina, Jenny el Ateneo, como existía algunos años. Uno lo puede leer gratis por internet o educarse por YouTube, ¿sí? Entonces, por eso estamos teniendo este gran gap entre la demanda de expertos, ¿no? en inteligencia artificial, tecnologías y demás, ¿no? Buena noticia para muchos de ustedes, de vuelta. Muchos de ustedes son alumnos de ingeniería, muchos de ustedes son o ya son practitioners, muchos otros son académicos, pero en cierta forma todos están trabajando directa o indirectamente con estos puntos, ¿no? Con estos temas. Entonces, buenas noticias para ustedes, malas noticias para todos los consumidores, ¿no? Que en cierta forma no hay, empezamos hablando también de ese famoso data deluge, no hay expertos que puedan, o por lo menos que se interesen en tomar esta parte para poder hacer esto más abierto y masivo, ¿no? 6.1 millones es la escasez de talento en informática solamente en Estados Unidos para el 2030, ¿sí? Nos gusta decir a nosotros, los nerdos, que el nerd es el nuevo rockstar, ¿no? Hoy cuesta muchísimo a las empresas de tecnologías, nos cuesta muchísimo capturar y retener talento, ¿no? No solamente porque es muy difícil reclutarlos, sino que no competimos con otra empresa de tecnología de Argentina o Latinoamérica, ¿no? Sino que estamos de vuelta compitiendo con Amazon, Google, Microsoft, Facebook, Apple, que vienen desde sus países y capturan este talento y por supuesto, bien por ellos, ¿no? Yo haría lo mismo si yo tuviera la edad de ellos y estuviera empezando mi carrera y me ofrecen un sueldo en dólares y trabajar para Estados Unidos, ¿no? ¿Para qué te vas a quedar acá? Aunque te quedes físicamente, ¿no? Entonces, en cierta forma, el nerd es el nuevo rockstar, ¿no? Nosotros los nerds somos los nuevos rockstar. Y esta mucha oportunidad que se está dando con las ciudades
para poder tener data en real time, para poder capturar, ingestar, recordemos el ciclo de vida, ¿no? Captura, ingesta, procesamiento, almacenamiento y finalmente consumo de la data para poder tomar decisiones más proactivamente, más rápidamente, ¿sí? Entonces, esta oportunidad que nos está dando la data, que nos está dando la tecnología, que nos está dando la analítica, la inteligencia artificial y blockchain es exponencial y es realmente interesante para el beneficio de todos, ¿no? Después de todo, nos beneficiamos todos al tener ciudades inteligentes y más sustentables, ¿no? Al mismo tiempo, eliminamos el middleman, ¿no? Cuando una de las grandes promesas de blockchain es eliminar estas empresas, ¿no? De vuelta, las tecnológicas son los dueños de nuestra data, ¿no? Esto es Facebook y Instagram son los dueños de todos los canales de comunicación, ¿no? Todo lo que es Instagram, todo lo que es WhatsApp, todo lo que es mensajería, ¿no? Por supuesto, Google, todo lo que es nuestra... En realidad nosotros, la gente de mi generación, crecimos creyendo que nuestra data no era nuestra, ¿no? Que nuestra data era de esta gente. Lo cierto es que no lo es, nuestra data es nuestra. Entonces, una de las grandes promesas que ofrece blockchain es justamente eso, ¿no? Eliminar este middleman, escuchando todo lo que hacemos, espiándonos todo el tiempo, ¿no? Recordemos que blockchain en realidad nace un tiempo, unos años antes que Bitcoin, ¿no? De vuelta, no estamos acá para hablar ni de Bitcoin ni de blockchain, pero probablemente se popularizaron las dos casi al mismo tiempo con ese famoso paper de Nakamoto, que no sabemos si es una persona, si es anónimo, si es un grupo de gente, si realmente existe. Lo cierto es que se popularizó en el 2008 de vuelta, blockchain tiene algunos años más, ¿no? Unos años antes del 2008, con esa gran crisis de confianza que teníamos en el mundo, ¿no? Particularmente en Estados Unidos, con los gobernantes, ¿no? Con el tema de los grandes middlemen, los bancos, las financieras, los gobiernos, que no solamente tenían nuestra data, sino que de vuelta llevaron al mundo una crisis total, ¿no? Fuertísima. Entonces, Bitcoin en general ofrecía esa famosa oportunidad de eliminar los bancos centrales, eliminar los gobiernos, eliminar todo lo que tiene que ver con la maquinita, la famosa platita muy, muy famosa en Argentina en el 2021, que se llevó la inflación hasta el 60%. O sea, no hay que ser Milton Friedman para entender las teorías políticas y monetarias, ¿no? Es decir, podemos entender por qué se genera la inflación, ¿no? Porque alguien prende la máquina, un gobernante, y sale a repartir plata. Por supuesto, no sabemos cómo corregirlo, ¿no? Pero sabemos la causa, ¿no? Entonces Bitcoin ofrece Bitcoin como concepto, ¿no? Podemos hablar de criptomonedas, podemos hablar de dinero digital, ¿no? No dinero en papel, ¿no? Entonces, blockchain en general y Bitcoin en particular y criptomonedas ofrecía esa premisa, esa promesa de eliminar ese middleman y esa crisis de confianza que hubo tan fuertemente en el 2008 y sigue habiendo, ¿no? ¿Quién confía en un gobernante, ¿no? Hoy menos que nunca. Y al mismo tiempo esta gran problema que en realidad existe en el mundo entero, ¿no? Pero en Latinoamérica más todavía, ¿no? Problema de devaluación, problema de inflación, por supuesto los argentinos lo conocemos más que nadie, ¿no? Miren solamente en los últimos meses cómo se devaluó el peso argentino, ¿no? Qué tan bajo cayó y seguimos cayendo, ¿no? Porque lamentablemente parece que no hubiera fondo, ¿no? Uno nunca termina de sorprenderse lo bajo que seguimos cayendo. Y lamentablemente una de las grandes problemas es que a veces damos por sentado cosas que no deberían pasar, ¿no? Uno ya, su capacidad de asombro es como que ya no se asombra en darse cuenta que un gobernante roba
millones de dólares, y encima tiene la oportunidad de ir preso y la gente en vez de indignarse va y lo felicita. Entonces, es realmente interesante lo que está pasando en Latinoamérica. Y de vuelta, no hablo de ningún país en particular, ¿no? Porque también está pasando en otros países, ¿no? Miren Brasil lo que está pasando, miren Colombia lo que está pasando. Entonces, más allá de estas dilemas que estamos teniendo, ¿no? Blockchain ofrece una gran oportunidad de eliminar ese middleman y en cierta forma transaccionar el uno con el otro, ¿no? Eliminar todas estas muchas probablemente desafíos que estamos teniendo y darnos más seguridad, inmutabilidad, trazabilidad, descentralización, que es lo que más buscamos, y ese anonimato donde cada uno pueda transaccionar con cada uno sin que tener a alguien metiéndose, ¿no? Y esa transparencia que queremos, primero en nuestras transacciones, después en lo que hace el gobierno, ¿no? Y la premisa de eliminar el intermediario, eliminar ese pasamano que en cierta forma complica o hace que esta ecuación sea aún más compleja, ¿no? Que parece que la plata se fuera por un caño porque pasa por tantos punteros, por tantos intermediarios y demás, ¿no? De vuelta, no es una clase de blockchain, pero probablemente la parte más interesante de blockchain es lo que conocemos como contrato inteligente, ¿no? Y esta oportunidad de todo lo que es tener una red peer-to-peer, ¿no? Sin middleman, ¿no? Hagamos de cuenta que Mauricio le quiere enviar plata a Cristina, ¿no? Hoy lo tiene que hacer a través de un intermediario, a través de un banco, incluso a través de estas plataformas digitales, saquemos el dinero físico de por medio, el dinero en papel. Aunque quiera tener una transacción digital, lo tiene que hacer a través de un intermediario, ¿no? Llamémoslo Venmo, llamémoslo PayPal, llamémoslo transferencia bancaria, pero bueno, una de las premisas o promesas de blockchain es que se elimina el intermediario y tenemos una red peer-to-peer. Cada uno puede transaccionar a través de nuestras wallets. Yo le puedo enviar dinero a Claudio sin pasar por los muchos brokers de Bitcoin o los muchos bancos o los muchos middlemen que están ahí afuera, ¿no? Entonces, una de las grandes promesas cuando vamos de vuelta a ciudades inteligentes es la parte de smart contract, ¿no? Si pensamos un contrato, cómo funciona hoy, por ejemplo, yo quiero comprar un departamento, ¿no? Un departamento de $100.000. Me tengo que ir, en primer lugar me tengo que ir con una bolsa llena de dólares o me lo tengo que encintar alrededor de la cintura, ir manejando, rogando a Dios que nadie se entere, que no me cruce ningún auto. Imagínense la complejidad. Solamente quien vive en Argentina, creo que no hay otro país de Latinoamérica donde pase esto, ¿no? Que las transacciones de real estate inmobiliarias se hacen en cash, en dólares cash, ni siquiera en moneda local, ¿no? Uno tiene que ir con una valija llena de dólares, escondida y rogando a Dios que no pase nada, ¿no? Entonces, tiene que generar un contrato en papel, llamémoslo escritura, llamémoslo como queramos, ir a un middleman, que puede ser un escribano, puede ser un juez, puede ser la figura que ustedes le quieran poner, y cuando hay que hacer alguna auditoría, una revisión, lo que fuera, tiene que ir a un juzgado y tardar años, ¿no? Cuando uno tiene que hacer un reclamo, ¿no? La premisa de blockchain es que esto se hace a través de un smart contract, ¿no? Yo le hago la transferencia, me transfiere el título de propiedad, todo queda en la blockchain, transparente, uno puede ir ahí a hacer auditoría, no necesita ir a un juzgado, está todo ahí. Es una gran premisa que ofrece muchísimas oportunidades, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con transacciones inteligentes en Smart Cities, ¿no? Y también ofrece esta promesa de las DAOs. Las DAOs son, básicamente ofrecen, cuando hablamos en el sector privado, lo que conocemos como el fin del organigrama, ¿no? El fin de la pirámide, o el fin digamos, de todo lo que tiene que ver con gobiernos de gobiernos, ¿no? DAO quiere decir Decentralized Autonomous Organization, ¿no? Para los que no están familiarizados con esto, ¿no? Que básicamente, literalmente es
una organización autónoma descentralizada, ¿no? Que básicamente funciona con smart contracts. Uno fija las reglas en la blockchain y funciona en forma automática, ¿sí? Bien abierto a conversarlo después, de vuelta, no es una clase de blockchain. Y al mismo tiempo tener ciudades virtuales y digitalizadas, ¿no? Como tenemos con muchísimas ciudades, New York, Singapur, que ya tienen digital twins. Uno puede probar, sobre todo en momentos de, ya sea para la parte turística, ya sea para el manejo de catástrofes, para todo lo que tiene que ver con este tipo de cosas, porque de vuelta, la tecnología hoy lo permite, hoy la tecnología celular, incluso antes de hablar de 5G, ya tenemos la network preparada para esto, ¿no? La blockchain, los DAOs, las NFTs, smart contracts, todo lo que tiene que ver con entornos abiertos, estas comunidades abiertas que estamos creando, la comunidad open source, los ecosistemas de las startups como estamos teniendo en New York, como se está creando en Buenos Aires, la tecnología VR, AR, XR, y todo lo que tiene que ver con dispositivos sensoriales bien preparados para esto, y por supuesto todo lo que es AI para poder explotar esas inequidades que estamos teniendo, ¿no? La sigla en inglés para las Smart Cities es ABCD, que vienen de AI, Blockchain, Cloud and Data, todo unido y generando la posibilidad de tener este crecimiento y ecosistemas que crecen exponencialmente, ¿no? Vamos a cerrar con ¿cómo venimos de tiempo, Claudio? ¿Estamos bien? Cerrar hablando un poco de cómo todo esto se potencia para tener estas ciudades inteligentes, ¿sí? Voy rápido acá para que podamos, de vuelta, tener preguntas y abrir mix y generar todo lo que las preguntas y opiniones que quieran darme, ¿sí? No tenemos necesidad de estar de acuerdo, ¿sí? Una de las buenas o de las cosas interesantes que generan esto es comunidades donde cada uno de nosotros pueda intercambiar y potenciarnos, ¿no? Sin necesidad de tener esas, de esas pirámides o de esos organigramas verticales, ¿sí? Entonces, ¿cómo es una ciudad inteligente? Es digital, sustentable, con información integrada, confiable, automatizada y predecible, ¿no? O sea, volviendo al working backwards, es obvio, debería ser obvio, pero lamentablemente no lo es, ¿no? Si no lo es en el sector privado, menos podemos esperar que lo sea en el sector público, ¿no? Por la burocracia inherente que tienen las organizaciones, ¿no? Y por eso es tan interesante, de vuelta, empezar al revés, ¿no? Empezar con cómo debería ser un escenario ideal, ¿no? Y no conformarnos o votar al menos peor, ¿no? Entonces, de vuelta, el modelo de Nubira, los que participaron alguna vez de uno de nuestros webinars habrán visto esto varias veces, ¿no? Pero tiene que ver con la cultura de innovación primero como framework transversal, ¿no? Habilidades para cambiar y enfocar los procesos sin middlemen, ¿no? Después, capturar la data, capturar, ingestar, almacenar, tener analítica en real time, automatizar los procesos y usar blockchain, y finalmente la frutilla del postre es tener procesos, optimizar los procesos con AI y todo lo que tiene que ver con Intelligent Automation, ¿sí? Tim Ferriss dice que basado en datos significa responder a la pregunta correcta, ¿no? Es una de las premisas que nos ofrecen las ciudades inteligentes, ¿no? Es decir, hacer algo no importante bien no lo convierte en importante, es decir, es literalmente responder bien a la pregunta equivocada, ¿no? Lo que queremos hacer es no tener todas las respuestas, sino tener todas las preguntas. Entender cuál es la pregunta correcta, ¿sí? Esto nos lo da la data y la analítica, ¿no? Y la oportunidad de poder capturar toda esa mucha data que está ahí afuera disponible para poder reducir ese gap que empezamos hablando, ¿no? Ese data deluge, y tener de vuelta más sustentabilidad, ¿no? Conectar los datos de la ciudad con otros datos, obtener nuevas fuentes de datos y niveles más específicos, es decir,
explotar estas oportunidades que tenemos con los muchos sensores que ya están disponibles, ¿no? IoT, sensores, cámaras, wearables, satélites, etcétera, ¿no? Disponer la data para una mayor y rápido explotación y uso, y usar la data en real time, capturar y filtrar más ágilmente, ¿no? Estamos acostumbrados a esto, de vuelta, en el ambiente privado, ¿no? Esto tiene algunos años, todo lo que tiene que ver con as a service, transportes as a service, hospedaje as a service, personal health as a service, series o pelis as a service. Ahora el próximo paso es lo que se conoce como gobierno as a service, es un concepto que trajo Tim O'Reilly, ¿no? Y también, de vuelta, es una conversación muy interesante que estamos teniendo en el ambiente académico, ¿no? Apalancar de vuelta esos gaps que teníamos, sobre todo en estos países tan complejos que hay en, podemos decir, todo lo que son los mercados emergentes, ¿no? Pero Latinoamérica en particular, ¿no? Y más hablando del sur de Latinoamérica, ¿no? La oportunidad de tener o reducir esos gaps que estamos teniendo con innovación, apalancándonos con la data, apalancándonos con AI, blockchain y todos los muchos dispositivos y tecnologías que nacen todos los días, ¿no? Y poder generar este círculo virtuoso entre academia, gobierno y sector privado, ¿no? Ese famoso breakthrough. Después de todo, lo que queremos es tener un diseño centrado en el humano, ¿no? Lo que se conoce como Human Center. No sé quién fue el crack que hizo esto, pero después de todo, la tecnología y la data nos ayuda a entender para qué lado es, ¿no? Inteligente implica human center, ¿no? Necesariamente. Entonces, cuando hablamos de los 3 niveles de inteligencia de una ciudad, cómo se vuelve una ciudad inteligente, por supuesto, la primera parte es lo que tiene que ver con infraestructura, ¿no? Por suerte, muchas de las ciudades de Latinoamérica no tienen tantos problemas de infraestructura como tenían hace algunos años, ¿no? Es decir, ciudades que se inundan, ciudades que no tienen una buena red de transporte público, a muchas que sí, ¿no? Pero de vuelta, tengamos en cuenta que la cantidad de gente que va a vivir en nuestras ciudades va a crecer exponencialmente en los próximos años, ¿no? Entonces necesariamente tenemos que apalancarnos con estos dispositivos IoT primero, sensores, redes, conectividad y demás para capturar la data, después aplicaciones y data analytics segundo, y finalmente la comunicación con el ciudadano a través de las muchas plataformas, ¿no? Primero hablamos de AI, blockchain y después los muchos dispositivos. De vuelta, hay ciudades que ya están haciendo un buen trabajo, ¿no? Hablamos de Buenos Aires, tenemos a Boti, tenemos a los proyectos que están haciendo con todo lo que tiene que ver con identidad digital y demás, pero todavía hay mucho por hacer, ¿sí? En todo el mundo, ¿sí? Entonces, para ir cerrando un poco, cuando hablamos de Future of Work, hablamos de todo lo que tiene que ver con operación apalancada en tecnología, ¿no? Todo lo que tiene que ver con operación que elimina el middleman, ¿no? Hay muchísimas conversaciones abiertas con qué vamos a hacer con la gente una vez que tengamos un auto que se maneja solo, qué vamos a hacer con la gente una vez que automaticemos un proceso, qué vamos a... Lo cierto es que después de todo, hoy la tecnología está para ayudarnos y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, ¿no? Estamos teniendo muchísimos breakthroughs con todo lo que tiene que, sobre todo en lo que tiene que ver con ciencias de la salud, ¿no? Todo lo que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Hoy recordemos que, de vuelta, teorías conspirativas de lado, hoy las personas tienen más vida, ¿no? En el pasado la gente se moría a los 50 años, ¿no? Hoy la gente se muere después de los 80, ¿no? La vida promedio, ¿no? Y de vuelta es solo mirar las estadísticas de los últimos años, ¿no? Sin movernos a las teorías conspirativas. Lo aclaro porque siempre hay alguien que me trae estos comentarios.
Entonces, necesariamente hoy un chofer de un taxi, un señor que maneja un taxi, no está compitiendo contra un auto que se maneja solo, ¿no? Está compitiendo con una red de autos conectada a Internet que se manejan solos, ¿no? No nos olvidemos que hoy el 90% de los accidentes de auto o de los accidentes automovilísticos son causados por errores muy humanos, ¿no? Es decir, el otro 10% es por fallas técnicas, pero el 90% son causadas por errores humanos, ¿no? Gente que maneja borracha, gente que maneja distraída, gente que maneja texteando, pisteando como un campeón, etc., ¿no? Entonces, no se trata de salvar trabajo, se trata de salvar vidas, ¿no? Después de todo, recordemos, se trata de simplificar conceptos, como decía Leonardo da Vinci, ¿no? Entonces, voy a parar acá y ahí, por supuesto, tienen mis redes, tienen los datos de Nubiral y bien abiertos a seguir esta conversación offline, ¿sí? Pero tenemos preguntas, no sé si alguien me quiera leer las preguntas, si no puedo dejar de compartir y tratar de leerlas. Yo sé que Pedro está levantando la mano, por ejemplo, si alguien quiere leerme las preguntas y si no, de vuelta, abran mic, acá no hay ningún problema, respeto y sé que van a ser todos respetuosos, ¿no? Con el resto de la gente acá, ¿no? Estamos teniendo un debate abierto, entonces no es nadie quiere poner su opinión por encima del resto, ¿no? Entonces, siéntanse libres de abrir el micrófono, entiendo que somos todos civilizados y vamos a poder manejar esta discusión abiertamente, ¿sí? Como lo quieras manejar, Claudio, ¿querés leerme las preguntas o abrimos mic, como ustedes quieran? Claudio y el panel, ¿sí? ¿Estamos ahí? Pedro, si querés, si podés abrir el micrófono. Todos Sí, pueden hablar, ¿eh? Todos pueden hablar, dice Claudio. Entonces, siéntanse libres, de vuelta, siendo respetuosos con todos, podemos hablar, ¿sí? ¿Cómo manejar? Sí, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, yo también. Vamos a empezar con Pedro, si Bueno, querés, Pedro. Después sí, conmigo. Escúchame. Después voy a Amigo, Eduardo, ¿cómo sí, estás? porque veía que Pedro levantó la mano de antes. Perdón, Eduardo. No, por favor. ¿Está bien? Sí, mi pregunta es la siguiente. Estabas comentando sobre claro, la charla es sobre referente a la inteligencia artificial, pero enfatizas mucho lo que es los exchange, la blockchain y los exchange descentralizados, ¿me entiendes? Mi pregunta es la siguiente. ¿La empresa que usted representa tiene algún exchange descentralizado como propuesta para poder ayudar ¿cómo te digo, de la blockchain que estás planteando? Bueno, primero, Nubiral no es una empresa financiera, no es una fintech. Nubiral es una empresa de tecnología y sí, tenemos muchos proyectos relacionados con blockchain, no con cripto, no con DeFi y no con exchange, ¿no? Lo que hacemos o tenemos muchos proyectos para implementar blockchain en diferentes tipos de procesos, no necesariamente con la parte financiera, que hoy es con lo que más se lo asocia, ¿no? Por ejemplo, la cadena de suministro, ¿no? Cuando hablamos de supply chain es una industria en general y es un proceso en particular que viene siendo el mismo desde hace décadas, ¿no? Prácticamente tuvo muy poca disrupción y ya está preparada la supply chain, todas las empresas de logística para poder apalancarse en dispositivos IoT, en sensores e ir a la blockchain, ¿no? Después de todo, uno tiene queda en la blockchain todas las postas o todos los diferentes puntos donde un paquete pasó o no sé, un camión pasó o un avión pasó. Estamos haciendo un proyecto grande, por ejemplo, con aeropuertos, por ejemplo. Entendamos la complejidad cuando hablamos de aeropuertos, ¿no? Que tenemos diferentes actores, está la aduana de los países, están las empresas de aerolíneas, están las empresas privadas de logística, de cargo, ¿no? En todos los países del mundo, ¿no? Entonces necesariamente es una red
compleja y tenemos que tener confianza entre los muchos players que están alrededor, ¿no? Entonces, blockchain es ideal para todo lo que tiene que ver con procesos como logística, supply chain, manufactura y demás, ¿no? Entonces, de vuelta, blockchain elimina la complejidad del middleman. Y ya no es tan caro como era algunos años, ¿no? Hoy hay empresas donde uno ni siquiera tiene que diseñar todo desde cero, se puede apalancar en las nubes, ¿no? Se puede apalancar en cualquier nube o ir a una blockchain pública, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo, ¿sí? Pero en cierta forma blockchain ofrece esto, ¿no? No necesariamente yendo a la parte de finanzas y cripto. Por supuesto, finanzas es lo más interesante, ¿no? Porque uno cuando habla de un banco, ¿no? Un banco hoy tiene tanta complejidad y de vuelta, y no es porque tenga mala intención, sino porque es una industria súper regulada. Uno cuando pide un crédito, a veces te piden tantos requisitos y después de que pasan semanas te terminan diciendo que no te lo dan, ¿no? Hoy una fintech te da un crédito en horas y créanme, doy fe, ¿no? Y de vuelta, y no represento a ninguna fintech, no represento a nada, es algo que estoy bastante conectado con el ecosistema fintech, ¿no? Pero de vuelta, como practitioner, no como parte interesada, ¿sí? Espero haber respondido a tu pregunta, Pedro. Bueno, sí, más Eduardo, o ¿querés menos, ir pero vos? Sí, lo mío pasa por no la tecnología, sino la gente. Yo he estado en el centro, en nuestra querida ciudad, atravesando manifestaciones de gente, columnas, miles de personas que están pidiendo más plata y aguinaldo para el plan trabajar, la asignación universal por hijo, o sea, no sé, el país tiene 5 millones de personas o más que están subsistiendo con plata del Estado. Todo esto está absolutamente lejano de solucionar el problema de esa gente, para mí entender. ¿Cómo hacemos aplicando la Smart City, el blockchain y esta tecnología para solucionar ese problema en nuestro querido país? Bueno, en principio es, de vuelta, hay una frase muy famosa que dice, no podés convencer a alguien de que, de vuelta, la voy a citar la frase como me la estoy acordando y no literalmente, pero dice, vos no podés convencer a alguien que implemente una solución cuando su sueldo depende de que no se implemente, ¿no? ¿Qué es lo que digo siempre que salen estas conversaciones, ¿no? Ya sea en el ámbito académico o en el ámbito privado? Hay que empezar por el low hanging fruit, ¿no? Hay que empezar por digitalizar procesos fáciles y menos complejos, ¿no? Donde no hay tanta fricción política, ¿no? Por supuesto, nunca vas a tener el apoyo político para eliminar los planes, para eliminar los bancos centrales, para eliminar los subsidios, y de vuelta, y hablo, no, estudié economía, pero no soy economista, ¿no? Hay que empezar por lo que se conoce como low hanging fruit o lo que se conoce como Pareto, ¿no? Donde tenés el 20% de efecto y te genera el 80% de ganancias, ¿no? No vas a privatizar, no vas a eliminar los piqueteros en Argentina o los subsidios en el mundo, ¿no? Pero al mismo tiempo, en principio se los puede llevar a la blockchain, como hoy se está llevando procesos o casos como por ejemplo los refugiados, ¿no? Googleen, ¿no? Uno de los casos de éxito más interesante de blockchain es el manejo de los refugiados, ¿no? Los refugiados que les dan identidad. Entendamos que los refugiados es aún más complejo que el caso de un piquetero, ¿no? Un refugiado es alguien que perdió todo en su país de origen, no tiene documento, no tiene acceso a un crédito, tiene que reconstruir la reputación desde cero, ¿no? Entonces, es bien complejo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Digital ID es un gran caso de éxito, ¿no? El caso de los refugiados. Por ejemplo, ¿no? Low hanging fruit. Los piqueteros no hay interés
del gobierno en que desaparezcan los piqueteros, porque es el clientelismo político que hace que ellos se mantengan en el poder, ¿no? Que la gente vaya a apoyar a un funcionario político para apretar a la justicia para que no lo condene, ¿no? Entonces, en cierta forma, no se va volviendo a esa frase que cité, que de vuelta, no la estoy citando literalmente, que por supuesto no es mía, ¿no? Que no vas a convencer a alguien de que implemente algo cuando su sueldo depende de que eso no se implemente. Pero, de vuelta, se puede empezar por la parte más baja, ¿sí? Por procesos más chiquitos y crear infraestructura, ¿no? Y crear masa crítica. En la medida que creemos masa crítica, esto va a empezar a crecer y escalar, ¿sí? Y por lo menos, sin hablar de... En este Sí, caso, masa masa crítica, crítica, en este no caso. me refiero a ningún ministro ni a nada, ¿no? Me refiero a más adopción del ciudadano, más adopción de la gente, más de vuelta, independencia del clientelismo político y en cierta forma más educación, ¿no? Porque de vuelta, la pobreza se elimina con educación, no con planes, ni siquiera te voy a desafiar más, ni siquiera con trabajo, ¿no? Se elimina con educación. Una vez que educas a alguien, la educación es la caña de pescar, ¿no? Si vos le das planes, o incluso hasta polémicamente si le das un trabajo, le estás dando el plato con el pescado, ¿no? Con el pez. Si le das la caña de pescar, él va a encontrar por sí solo o por sí sola la forma de encontrar el trabajo, ¿sí? Educación es el low hanging fruit, ¿sí? La educación es terriblemente democratizadora. Hoy cualquiera puede acceder a todo esto que yo estoy diciendo gratis, ¿sí? No hay que ser un genio para entenderlo, ¿sí? Está bien. Bueno, ojalá empecemos de a poquito Empecemos nosotros. con unos granos de harina y sigamos la masa. Sí. Okay, gracias. Bueno, ¿Cómo se llama tu empresa? Perdón, mi empresa se llama Nuviral. Nuviral. Sí. Nuviral. Sí. ¿Está acá en Argentina eso? Es una empresa argentina que está en toda Latinoamérica, sí. Ok, gracias. A la orden. ¿Alguien más o alguna pregunta más tenemos que me la quieran leer? Ezequiel. Bueno, enganchando a la parte económica y educativa también. ¿Vos pensás, como catedrático y demás, que has estudiado en ciertos países y demás? Yo soy de la década del 2000 para adelante. Es decir, todo lo que es adopción tecnológica o la tuve que adoptar porque nací en tal década o porque simplemente generaciones anteriores no supieron regularlas. Allá y demás. Dentro de esto, ¿vos crees que mis generaciones del 2000 en adelante tienen alguna excusa para no ser ingenieros, no ser doctores y demás? Porque tienen todas las posibilidades y yo veo que, sin embargo, no quieren o no desean en este país llegar a innovar en esas tecnologías. Me suele pasar yo soy del norte de Argentina, vivo en Salta, y de que acceder, por ejemplo, a una computadora, yo todavía uso computadora de 32 bits. Tengo que usar Linux porque no tengo recursos. Entonces, a nivel infraestructura, ¿cómo podríamos armar el circuito para que toda Argentina pase a ser una revolución y no para que, como decía San Martín, le vendamos para que los otros produzcan? Bueno, en principio, felicitaciones, ¿no? Tenés mis respetos, por supuesto, ¿no? Porque aún así, sin recursos. Yo empecé hablando, no sé en qué momento entraste de la charla, empecé diciendo algo, una frase que se conoce como, no sé la verdad de quién es, ¿no? Que es la ignorancia es un beneficio, ¿no? Es una bendición, es una frase muy tibetana que representa, en cierta forma, uno cuando es más ignorante es más feliz, ¿sí? Pero en la medida que uno tiene acceso a recursos, ya no tiene esa excusa de la ignorancia, ¿no? La verdad que la información, en principio, la data y el acceso a estas cosas te da poder también, ¿no? Pero al mismo tiempo te da mucha responsabilidad. Uno no puede decir que uno es ignorante porque
porque no tiene acceso a educación. Uno es ignorante porque quiere, ¿no? Y sé que es una frase muy polémica y muchos no van a estar de acuerdo conmigo y celebro celebro la diferencia. Pero en principio, de verdad, tenés mis respetos, ¿no? Gente que tiene acceso no solamente a que les regalan computadoras. Hoy los gobiernos, algunos gobiernos de Argentina regalan computadoras y algunos gobiernos regalan muchas otras cosas, ¿no? En cierta forma, y probablemente no tienen cloacas, ¿no? Pero regalan lo que sí se ve y en cierta forma te felicito y tenés mis respetos. Pero de vuelta, que la gente no se interese por estudiar, realmente ellos son los responsables. Pero de vuelta, es un círculo virtuoso, pero al mismo tiempo es un círculo vicioso, ¿no? Porque los gobiernos, por un lado, se interesan por eso, ¿no? Darle computadoras a chicos de la escuela para que accedan a Instagram y suban fotos bailando reggaetón, o es lo que más consume la gente. Era una charla corta, no agregué más data tampoco para no volverlos locos o abrumarlos, pero hoy lo que más la gente consume es social media, ¿no? Hoy todos nosotros, sin excepción, pasamos más de un tercio de nuestro día en social media, ¿no? Casi sin excepción, ¿no? Es decir, pasamos varias horas por día, neta, en Instagram, Facebook, LinkedIn y diferentes redes sociales, TikTok y demás, ¿no? Entonces, la gente se interesa por eso y no en aprender, ¿no? Porque de vuelta, vuelvo a Yunus, a Yuval, perdón. Bueno, Yunus era otro economista de India, ¿no? Que le dieron el premio Nobel. Yuval Harari dice que uno con un encendedor puede cocinar su comida o prender fuego una casa entera, puede prender fuego una ciudad entera, hablando de Smart Cities, ¿no? Como hizo Nerón. Es decir, la tecnología es neutra, la tecnología puede ser mala o puede ser buena, ¿no? Si la gente la usa en forma irresponsable, ya sea para hackear o molestar a la gente, o para destruir, o para manipular gente, como hacen los gobiernos, ¿no? de algunos países, Argentina, por ejemplo, ¿no? De vuelta, ellos pagarán en cierta forma, probablemente lo paguen en esta vida, ¿no? Probablemente hasta vayan presos, ¿no? Yo confío que la tecnología, una de las cosas que brinda es el acceso a información. Y si bien hay muchísimas fake news, ¿no? Uno no puede negar cosas que lo está viendo con sus ojos, ¿no? Lo está viendo en cámaras, que ve gente contando dinero de las coimas, ve gente tirando una bolsa de dinero de millones de dólares en un convento, ve gente y esa gente hoy está libre caminando por la calle, ¿no? Ve gente que se comprobó que robó, ¿no? Entonces, de vuelta, la tecnología es neutra, la tecnología nos muestra cosas y de vuelta, perdón si me pongo demasiado apasionado en algunas cosas, pero sin meternos en temas políticos ni económicos, ¿no? Yo soy muy optimista, llámenme naive si quieren, ¿no? Que hoy la tecnología nos muestra lo que está pasando, ¿no? Uno puede hacerse el gil y mirar para otro lado, o decir esto no me interesa, o decir el otro es peor, o realmente ser responsable con la información que tiene, ¿no? Está en uno. ¿Sí? Y si decide mirar por otro lado, bueno, está bien. Se quedarán donde están, no crecerán. Y bueno, el que quiere puede crecer, por suerte, ¿no? Vos sos un gran ejemplo de eso, ¿sí? Sergio, buenas noches. Una pregunta, ¿puede ser? Sí, porfa. Dos cosas. Sí. Una, que no lo tengo claro. ¿Qué relación hay entre Smart City y ciudad de datos abiertos? Es decir, datos de un colegio público, datos de un hospital, turnos que da una ciudad, turnos para sacar la licencia de conducir. Eso tengo entendido que es ciudad de datos abiertos, ¿no? En Espejo. Sí, ciudades de datos de vuelta, a veces hay un tema semántico en el medio y depende, cada ciudad lo define como quiere. Si hablamos, vos sos de Buenos Aires, ¿no? De La Plata. Bueno, La Plata es
bastante similar, ¿no? Ciudad de Buenos Aires tiene ciudad de datos abiertos donde uno puede acceder no solamente a los turnos y a todo lo que tiene que ver con Boti y este tipo de plataformas, porque Boti está por arriba, es la plataforma, lo que está en el nivel de arriba, pero abajo hay una infraestructura, abajo hay un sistema de datos que llevó bastantes años, ¿no? Y como digo la ciudad de Buenos Aires, digo la ciudad de La Plata y muchas otras ciudades, la ciudad de La Plata como ciudad, ¿no? Porque además está La Plata como sede de gobierno de la provincia de Buenos Aires, que también tiene una política de datos abiertos, que de vuelta no conozco tanto, pero sé que la mayoría de las ciudades lo tienen, ¿no? Entonces, hay muchísimos datos estadísticos que tienen que ver con datos más macros, ¿no? Y cuando hablamos nivel macro, nivel micro, ¿no? Las ciudades ofrecen estas oportunidades, volviendo al triple helix, que las empresas se apalanquen en estos datos para tener una mejor calidad de ecosistemas de datos y toma de decisiones, ¿no? Entonces, Smart Cities tiene que ver con, si recordabas, Gustavo, en ese slide donde mostré los 3 niveles de las ciudades inteligentes, sí, ¿no? claro. Smart City, la parte de datos es la parte de abajo, ¿no? De la parte de datos abierto. Después viene la parte de infra, la parte de datos y la parte de las plataformas, ¿no? Boti es un gran ejemplo, ¿no? Boti es un de vuelta, lo pongo a Boti como ejemplo, pero podemos usar, si querés, la mobile app que tiene la ciudad de La Plata, ¿no? Hoy casi todas las ciudades del mundo, casi sin excepción, incluso las ciudades de países más challengeados, ¿no? Incluso de provincias más challengeadas, tienen mobile apps donde uno se puede bajar una app y no sé si toda la operación del gobierno de la ciudad, de esa ciudad, pero alguna parte, ya sea todo lo que tiene que ver con manejo del trámite de documentos, trámites de alguna secretaría de la ciudad o algún ministerio, tienen alguna app que en cierta forma te permite acceder a ese nivel. La app es el nivel de arriba, ¿no? La comunicación. Y después está la adopción del ciudadano, sí. Quizá no me expliqué bien porque venía la segunda pregunta, si hay tiempo. Perdón, el micrófono abierto no es el mío, es el de Braco, creo. Yo estoy en silencio. Sí, está bien. Sí, se están escuchando ruidos. Lo que yo te decía es si se muestra en espejo, generalmente. Una cosa es que yo con mi aplicación saque la licencia de conducir. La otra es, en espejo para la transparencia de datos, ¿las ciudades inteligentes me muestran como ciudadano el nivel de actividad? Si yo quiero controlar que fueron eficientes o no. Eso es lo que me interesa como ciudadano, ¿no? Mostrar la información en espejo. Yo siempre uso, de hecho estoy trabajando en un paper de vuelta con 3 ciudades, ¿no? Buenos Aires como ejemplo de Latinoamérica, New York, donde viví hasta el año pasado, y Singapur. En realidad todas las ciudades de Asia son un gran ejemplo de Smart Cities, ¿no? Singapur, y de vuelta, y los desafío a que incluso tiene un Digital Twin, ¿no? Para los que no saben lo que Digital Twin es literalmente gemelo digital, ¿no? Donde uno puede acceder a cada uno de los edificios de la ciudad y ver cuál es el estatus, y esos edificios tienen sensores que te muestran toda la data, y toda esa data es pública, ¿no? Entonces, un ciudadano puede, no sé si nosotros desde Buenos Aires, Argentina, o de Bogotá, Colombia, o de Lima, Perú, o de cualquier ciudad del mundo, podemos acceder a eso todavía no entré a analizar la data a nivel micro, ¿sí? Pero sí a nivel macro. La ciudad te abre los datos no solamente a los ciudadanos, sino a todos a cualquiera que quiera acceder, ¿no? Y Ciudad Inteligente, Buenos Aires, Ciudad Abierta, te ofrece la oportunidad de acceder a todos estos datos, ¿no? Están publicados, ¿no? Entonces, no son tan dinámicos y no te permite la ciudad de Buenos Aires de vuelta interactuar a nivel micro, como sí te permite Singapur, pero en cierta forma el que quiere y las empresas que les interesa pueden apalancar su operación, hasta te diría deben, ¿no?
de vuelta, hay empresas que todavía manejan cosas con papel y lápiz, ¿no? Entonces, ¿qué le vas a pedir que vaya a buscar data de macros si todavía no tiene no rompió silos puertas adentro, ¿no? Pero ese es el siguiente te comentaba paso. porque es un círculo virtuoso. Es un círculo virtuoso, sí, sí, el primer paso realmente es... donde la ciudad muestra los datos transparentes y viene una siguiente gestión donde quiera cometer corrupción o esconder datos, ya es irreversible el cambio, ¿no? Es cultural, digamos. Charlando todo esto de donde avanzás, pegaste el golpe y el que venga atrás a sucederte no puede volver atrás porque ya la gente lo... No me quiero exceder. Bueno, de vuelta, no, y los desafíos al que le interese, ¿no? Porque, de vuelta, como decimos lo malo, hay que decir lo bueno también. Que chequeen Tango ID. Tango ID es un protocolo de identidad digital sobre blockchain que bueno, que se creó en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que en cierta forma permite, el objetivo es que esto escale, ¿no? Con esta gran idea, con esta gran premisa que vos decís, Gustavo, que generar este círculo virtuoso, ¿no? Que el ciudadano, en principio el vecino de la ciudad de Buenos Aires, pero después idealmente es un círculo virtuoso, ¿no? Porque otras municipalidades no les va a quedar otra que adoptarlo, ¿no? Y no me acuerdo quién me hizo la pregunta, creo que fue Eduardo, ¿no? El tema o sea, si vos vas a atacar directamente al puntero, te va a decir que no le interesa. Pero va a llegar un momento que el escalamiento de la adopción va a hacer que al tipo no le quede otra que adoptarlo, ¿no? Que ser transparente, que dejar de robar, ¿no? Y de vuelta, saquemos el tema de corrupción de lado, ¿no? Asumamos la filosofía estoica que dice que la gente obra mal porque es ignorante, no porque tiene mala intención, ¿no? Vamos a asumir eso, que los gobiernos no tienen información suficiente y algunos obran mal por eso y no porque son corruptos, ¿no? Vamos a darles el beneficio de la duda, menos a los que ya condenaron o que están por condenar, ¿sí? Te doy un ejemplo. En la provincia de Buenos Aires, en la gestión anterior, cada legislador tenía que transparentar los datos de sus asesores. ¿Qué pasa si una ciudad de 40.000 habitantes, que se conocen todos, figura Gustavo Rodríguez como asesor de tal diputado provincial? Y Gustavo Rodríguez está caminando todos los días por la ciudad, ¿no? Como este muchacho figura como asesor y no está en La Plata, en la provincia, está acá. Un ejemplo, ¿no? No, es así. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Tenemos alguna en el chat? Si no, podemos ir cerrando, Claudio. ¿Puedo hacer una pregunta rápido, Sergio? Sí, yo tengo una pregunta. Shoot. ¿Puedo hacerla? Por supuesto, sí. De hecho son dos. Una que ya coloqué en el foro la opción de preguntas y respuestas. Que más o menos ha sido contestado, ¿no? Que es teniendo en cuenta que el Estado es tan corrupto e ineficiente y por otro lado las empresas privadas llamémoslo ineficiente de vuelta, porque no quiero discusiones políticas y quiero discusiones en la parte positiva. Yo me refiero más que todo al manejo de recursos, ¿no? Que eso es, sí. Pero bueno. Y las empresas privadas tienen fines de lucro que solo que en caso de que pues sean las generadoras de estas ciudades inteligentes solo agrandarían más la brecha porque obviamente van a cobrar por incluir a una persona dentro de estas ciudades. ¿Con qué capital, la pregunta sería, ¿con qué capital se crearía de forma más eficaz las ciudades inteligentes? ¿O con cuál considera usted? En principio es exponencial, ¿no? Es este triple helix que hay, en realidad ahora hay una teoría que es de las 5 hélices, ¿no? Pero en principio son la parte de las 3 hélices, ¿no? Que es sector privado, sector público y academia, ¿no? En general la innovación viene por el lado de la academia, de las universidades, ¿no? Yo pongo como ejemplo a Buenos Aires y a New York porque son dos ciudades en las que vivo y estoy mitad del año en cada una, ¿no? Pero en general las ciudades grandes de todo el mundo
todas tienen este triple helix, ¿no? Es decir, las ciudades grandes, no solamente las capitales, sino también, de vuelta, cuando hablamos de México, no es solamente Ciudad de México, tenés Monterrey, tenés Guadalajara, tenés muchísimas ciudades que en cierta forma, en Colombia tenés Cartagena, Bucaramanga, Medellín, Bogotá y demás, ¿no? Y las mejores universidades están participando, están en todas las grandes ciudades, ¿no? Entonces, en general la innovación viene por el lado académico y el lado privado, ¿no? A veces viene por el lado, se conoce como push, es decir, lo empuja la misma academia o mismo el sector privado, donde encuentran una oportunidad de mostrarnos algo, ¿no? Por ejemplo, el iPhone, eso es un ejemplo de lo que es push. Y después está lo que es pull, ¿no? Es decir, lo que viene desde el lado de la necesidad y los desafíos que traen o nosotros como ciudadanos o los mercados, ¿no? La pandemia es el mejor ejemplo. La pandemia, ¿cómo sabemos? El proceso de Research and Development voy a mutear a Diego Jara, perdón Diego, si querés hablar después, abrí el micrófono, pero estamos teniendo background noise. El proceso de Research and Development de un medicamento dura entre 10 y 15 años, ¿no? Tuvimos una vacuna en la calle en 7 meses, ¿no? Como sabemos, marzo 2020 se dispara la pandemia, noviembre 2020 aparece Pfizer con la vacuna, ¿no? Ejemplo de lo que es algo que fue empujado por la necesidad, entre comillas, ¿no? Fue empujado por la necesidad de mercado o por nosotros los ciudadanos, ¿no? Si no íbamos a estar, todavía estaríamos encerrados, ¿no? Sobre todo con gobiernos tan ineficientes como los nuestros de Latinoamérica, por no decirles inútiles, ¿no? Como los que tuvimos en Argentina. El manejo de la pandemia fue terrible en Argentina, ¿no? Entonces, de vuelta, la tecnología es un gran aliado para eso, ¿no? Ayudó a que el proceso de Research and Development se simplificara más allá de la flexibilidad que le dio la FDA a las empresas farmacéuticas para que sacaran una vacuna a la calle, ¿no? La FDA los ayudó muchísimo y de hecho las vacunas salieron todas en fase 3, como sabemos tienen que pasar la fase 4 y finalmente tienen una aprobación. Pero bueno, se apalancaron en procesos de automatización y optimización de Research and Development y todo lo que tiene que ver con simulación y todo eso lo conozco de cerca porque fui parte de esto, ¿no? Entonces, en cierta forma, tiene que ver con eso, ¿no? Con el triple helix. Decía que ahora hay 5 helix. Las teorías académicas hablan de las 5 hélices, que además del triple helix le agregan sociedad y sociedad nosotros como personas, como ciudadanos, ¿no? y lo que es sustentabilidad o medio ambiente, ¿no? Entonces un pequeño resumen, ¿no? Es más largo, como notarán me apasiona bastante el tema. Puedo tomar una última más, Claudio, y ya cerramos. Quisiera ¿sí? hacerte Y de una vuelta, consulta. bien abierto a seguirlo offline, ¿sí? Tienen mis datos ahí, bien abierto a todo, ¿sí? Te hago una Sí, consulta Mariano, rapidita. sí, Vos porfa. mencionaste que habían hecho algunos desarrollos y demás que no estaban relacionados precisamente con la parte financiera. En esos desarrollos, ¿qué tipo de blockchain usaron? ¿Usaron algo tipo Hyperledger y después lo hicieron integrar con algo público? Y si lo hicieron, ¿por qué motivo? En principio te cuento como practitioner, porque ya tengo los 2 sombreros, ¿no? Como practitioner, en el pasado yo implementé en un laboratorio conocido, ¿no? Recién di el nombre, implementé una blockchain que fue bastante complejo, ¿no? Usando Fabric, ahora me pongo técnico, perdón, para los que no son tan techies. Hoy es mucho más fácil, ¿no? Hoy lo que estamos haciendo con Nubiral para este aeropuerto es apalancándonos en la infraestructura de una nube grande, ¿sí? No quiero decir el nombre, o si te interesa, Mariano, te lo digo, pero usa Hyper y
básicamente uno, como uno contrata servicios de nube, también puede contratar la infraestructura de blockchain, ¿no? Y la parte buena de esto es que esto es as a service, ¿no? Es decir, uno contrata y va escalando. Uno puede hacer una prueba de concepto casi sin dinero, incluso gratis, y en cierta forma va escalando, el modelo es pay as you go, ¿no? Como cualquier modelo de nube, ¿no? Entonces va escalando en la medida que la operación va creciendo, ¿sí? Entonces podés hacer una prueba de concepto y vas creciendo con muy, muy poca inversión, ¿no? Lo único que tenés que hacer es crear los smart contracts arriba de esa infraestructura y es muy, muy fácil crear este tipo de cosas. Si te interesa, después escribime y te lo explico offline, ¿sí? Dale, muchas gracias. Bueno, gracias por todo, gracias a todos. Yo Se hizo un tengo poco una largo. pregunta. Sí, Hola, dale, Erika. Discarato. Sí. Vamos a tomar la última, Claudio, y cerramos acá. ¿Sí? Disculpas si me extendí un poco, pero bueno, el que tenga preguntas, Sí. bien abierto a conversarlo offline. ¿Sí? Adelante, Erika. Adelante. Gracias, Sergio. Yo me preguntaba, ahora que tú hablas sobre blockchain as a service e ir escalando los servicios, no sé si de pronto cuando envíes la información podrías incluir como dónde podríamos encontrar esos servicios de blockchain as a service. Te lo pongo al revés. Al que le interesa, escríbame, ¿sí? Porque no quiero hacer propaganda a nadie, porque realmente hay gente que no le interesa, ¿sí? Escribime y te mando toda la información, ¿sí? Listo, Sergio, muchas gracias. Bueno, gente, gracias por todo. Tienen mis datos ahí, el que quiere o le interesa, o tiene más preguntas, me las puede hacer offline, bien abierto. Tienen mi email, mi WhatsApp, mis redes, googleenme o búsquenme en LinkedIn y agréguenme a LinkedIn. Bien abierto a seguir esta conversación offline, ¿sí? Gracias, UP, gracias a todos. Muchas gracias, Sergio. Yo entré tarde, ¿puedes poner los datos? ¿Puedes repetir que yo entré tarde? Sí, cómo no. Mi email es fácil, es sergio@nubiral.com y mi nombre se lo escribo, ¿no? Sergio Mastrogiovanni, búsquenme en LinkedIn y me agregan a LinkedIn perdón, les agrego en el chat mi nombre y mi mail es sergio@nubiral.com. ¿Sí? Okay. Y de vuelta, tienen mi WhatsApp, tienen todos mis canales y mis redes. ¿Sí? Escríbanme o agréguenme a LinkedIn y seguimos conversando offline. ¿Sí? Vamos a hacer varias de estas, ¿no? Okay. Y gracias a UP de vuelta, por esta conversación tan interesante que se generó. La próxima la vamos a hacer en persona, ¿sí? Muchas gracias. Un abrazo Sergio. a todos. Gracias, Claudio y gente. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, Sergio. Adiós. Buenas noches. Gracias.